El kéfir es leche fermentada producida por los gránulos de kéfir, también conocidos como búlgaros, pajaritos, típicos de leche o gusanos de leche. Los gránulos son una biomasa que está compuesta tanto por levaduras como por bacterias, específicamente lactobacilos. Este conjunto de microorganismos son los que producen la fermentación y finalmente la bebida fermentada que se obtiene. La realidad es que este es un alimento ancestral originario de Asia y Europa que recientemente ha tenido un resurgimiento por sus propiedades beneficiosas para la salud. Así que si te gustaría aprender un poco más sobre los beneficios de este alimento probiótico, te invito a ver este video. ¿Qué es el kéfir? El nombre de kéfir proviene del eslávico kef o kaif, que significa bienestar o vivir bien. Difiere de otros productos fermentados en que las bacterias producen una mezcla de ácido láctico y ácido acético, y también que contiene levaduras fermentadoras y levaduras no fermentadoras de lactosa. Esto hace que tenga propiedades únicas respecto a otros alimentos como el yogurt. Típicamente el kéfir debe de contener al menos 2.7% de proteína, 0.6% de ácido láctico y menos del 10% de grasa. Durante el proceso de fermentación se producen numerosas sustancias como el ácido láctico, péptidos bioactivos, exopolisacáridos, antibióticos y bacteriocinas. Los gránulos de kéfir se caracterizan por tener una apariencia parecida a la coliflor y una consistencia gelatinosa y elástica. Estos gránulos, que son organismos vivos, son alimentados con la leche, de preferencia leche entera o leche bronca, y por el proceso de fermentación que lleva aproximadamente de 24 a 48 horas dependiendo de la temperatura, es decir, a más temperatura es más rápido el proceso, es que se obtiene la leche kéfirada o la leche de búlgaros. Y todo esto nos lleva a la pregunta: ¿cuáles son los beneficios para la salud? Número 1. Una excelente fuente de nutrientes. Como mencioné previamente, el kéfir tiene una composición similar al yogurt, aunque con propiedades diferentes. Una porción de 175 mililitros de kéfir contiene 4 gramos de proteína, 10% del consumo diario recomendado de calcio, 15% del consumo diario recomendado de fósforo, 12% del consumo diario recomendado de vitamina B12 y 10% del consumo diario recomendado de vitamina B2 o riboflavina, y cantidades variables pero significativas de vitamina D y de magnesio. Todo esto se da ignorando otros compuestos no nutricionales pero que sí tienen efectos positivos para el cuerpo y que además obtienen el beneficio de no contener lactosa. Pues si bien este es el ingrediente principal del que se hace la leche, esta se degrada por el proceso de fermentación. Por eso llega también a reducir las molestias de la intolerancia a la lactosa tan frecuentes en los adultos en la actualidad. Número 2. Propiedades antibióticas. Como mencioné al principio, desde el 2000 ha habido un resurgimiento del estudio de alimentos ancestrales, entre estos el kéfir, y este es precisamente uno de los más prometedores por su potencial regulatorio de la microbiota intestinal, que esto es como la flora intestinal, las bacterias que contiene nuestro intestino. Investigaciones recientes han estudiado el potencial antibiótico y antifúngico del kéfir. Este potencial antibiótico es más potente contra bacterias gram-negativas como la salmonella, shigella, Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori causante de la gastritis, Listeria monocytogenes y contra el hongo Candida albicans. Y es precisamente por estas propiedades que favorece una reconfiguración saludable de la microbiota intestinal, disminuyendo las poblaciones de Clostridium perfringens y aumentando las poblaciones de Bifidobacterium y Lactobacillus. Número 3. Cantidad de probióticos superior al yogurt. El kéfir es un producto por excelencia probiótico. Esto quiere decir que contiene microorganismos beneficiosos para el cuerpo. El kéfir contiene hasta 61 cepas de bacterias y levaduras, proveyendo una fuente rica y diversa de probióticos, cantidades superiores al yogur, mucho más conocido y consumido como sabemos. Y esta diversidad es muy buena para la microbiota intestinal. Número 4. Propiedades antitumorales. Se piensa que estas propiedades antitumorales provienen de una estimulación del sistema inmunológico, precisamente por la presencia de cepas bacterianas y de levaduras. Como sabemos, el sistema inmunológico es la primera línea de defensa contra el cáncer, pues identifica y elimina las células que se están reproduciendo de una manera descontrolada. Un estudio encontró que un extracto de kéfir redujo la proliferación de células cancerosas de mama
dependientes de estrógenos, hasta en un 56% en comparación con un 14% logrado por un extracto de yogurt. Así que ya sabes, esta sería una suerte de potenciación para prevenir el cáncer. Número 5. Regulación de los niveles de azúcar en la sangre. Este naturalmente es un efecto muy importante para los pacientes que padecen diabetes y para los pacientes que buscan prevenir a la diabetes, que básicamente pues somos todos. Este efecto se logra a través de la modulación de la microbiota intestinal, que produce efectos como reducir la permeabilidad intestinal, reducir el estrés oxidativo y reducir la inflamación. En un ensayo clínico que incluyó a pacientes diabéticos, se evaluó el consumo diario de 600 mililitros de kefir por 8 semanas. Este ensayo incluyó a pacientes de 35 a 65 años, en los que unos consumieron kefir y otros consumieron placebo. Interesantemente, se encontró una reducción de 20 miligramos por decilitro de glucosa entre el inicio y el final del estudio, y una reducción de la hemoglobina glucosilada del 1.2%, que es muchísimo. En este estudio también se encontraron reducciones en los niveles de lípidos circulantes como LDL o triglicéridos, aunque este efecto fue mucho menos potente. Número 6. Propiedades antiinflamatorias. Ya he mencionado en diversos videos previos que la inflamación es un efecto y un evento subyacente de muchísimas enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes o el cáncer. Y si bien el kefir puede servir para potenciar el sistema inmunológico, también parece tener beneficios para modular la respuesta inmunológica. Esta respuesta puede estar exacerbada en muchos pacientes con enfermedades crónicas. Se piensa que los péptidos bioactivos presentes en el kefir pueden contribuir a la activación de los macrófagos, aumentar la fagocitosis, aumentar la producción de óxido nítrico y de citocinas. Por ejemplo, en un modelo animal del asma, se encontró que la administración de kefir redujo la activación de células inflamatorias y eosinófilos, además de reducir los niveles de interleucina 3 y 4, así como la inmunoglobulina E, uno de los marcadores más importantes de las enfermedades alérgicas. Esto nos hablaría del potencial del kefir como un coadyuvante al tratamiento del asma. Esta modulación del sistema inmunológico también se da en el intestino, teniendo el potencial de reducir las reacciones alérgicas alimentarias. Y número 7. Propiedades antioxidantes. Finalmente hablaremos del potencial antioxidante del kefir. En algunos estudios se ha comparado el poder antioxidante del kefir contra la vitamina E, uno de los antioxidantes más potentes conocidos hasta la fecha y estudiados también. Se encontró que el consumo del kefir tras 6 semanas aumentó la glutatión peroxidasa, una de las enzimas antioxidantes más importantes, y redujo el malondialdehído, un importante marcador del estrés oxidativo. Es bien sabido que una alta concentración de radicales libres tiene una relación directa con el riesgo de aparición de muchas enfermedades crónicas. Por lo tanto, el consumo regular del kefir podría ser un factor protector e importante para ayudar a prevenir estas enfermedades. Es evidente que aún falta investigar muchísimo respecto a los beneficios del uso del kefir, así como algunas restricciones potenciales en algunos casos. La investigación de la microbiota intestinal cada día nos sorprende con algo nuevo, pero indudablemente la balanza se inclina hacia los beneficios del uso de este tipo de alimentos probióticos y su relativa inocuidad. Además de todo esto, se trata de un alimento muy barato y apto para la gran mayoría de las personas, incluso intolerantes a la lactosa. También tengo que decir que tiene un sabor peculiar al cual seguramente tendrás que acostumbrarte poco a poco. Pero felizmente existen ya muchas recetas que puedes encontrar aquí en YouTube y en internet, por si el sabor es un problema para ti, para ocultarlo, para que parezca lecho, como tú lo quieras ver. El kefir es uno de estos alimentos asociados a la longevidad, aunque no es definitivamente el único. De hecho, la dieta de las zonas azules llega a ser muy diferente de acuerdo a la región donde se encuentre esta zona azul. Hay zonas azules en América, en Asia y en Europa, ¿no? Las zonas azules son regiones del mundo donde las personas viven frecuentemente más de 100 años. Así que si te interesa saber más sobre este tema, te invito a ver el video que te voy a dejar por acá. Yo soy el Dr. Mijail Tapia y te deseo un excelente y saludable día. Cuídate mucho y hasta luego.